Hola, bienvenidos a Renacer, historias de nuevos comienzos. Hoy en nuestro podcast tenemos una invitada increíble. Ella es Maide de Flores, una joven madre de dos hermosas niñas, una mujer emprendedora, empresaria, una mujer que Dios ha levantado, pero que tiene un testimonio que sé que hoy nos va a inspirar a todos. Bienvenida, Gracias. Maide. Muchas gracias, pastora, por la invitación. Qué lindo que puedas estar con nosotros. Gracias. Estoy de verdad muy feliz de venir a compartir con todos los que nos van a ver por medio de estas redes, de lo que el Señor ha hecho en mi vida, y no solamente en la mía, sino en la de mi familia. Gloria a Dios, porque definitivamente el impacto de tu testimonio llegó muy lejos, no solamente a tu círculo cercano, pero también a todos los que están en tu país de origen, allá en Venezuela, Sí, amigos que tienes en otros estados. Correcto, realmente no solamente fue en Venezuela, había mucha gente que estaba al tanto de mi salud, muchas personas por lo menos acá en Estados Unidos, en Alemania, Wow. en España, en Chile, mucha gente de verdad que fue esa gente que oró y que se paró sobre la brecha cuando yo realmente estaba devastada. Wow. Fue un proceso difícil. En nuestro podcast anterior tuvimos un testimonio muy similar al tuyo, un diagnóstico muy parecido, pero vámonos un poquito por allá más atrás, porque Maide es una mujer venezolana. Aprovechamos para que este saludo le llegue a todos los venezolanos también. Totalmente. Una raza así guerrera que ha enfrentado cosas tan duras, y usted y su familia no son la excepción. Llegaron a México, vivieron un proceso difícil. Sí. Vámonos un poquito por allá atrás, cuéntales a todos para que te conozcan. Bueno, sí, somos mi esposo y yo y mis dos nenas. Tengo dos niñas de 10 años, una de 10 años y una de 7 años, Jaciel y Gesiel. Y mi esposo, que emigramos hace 6 años de Venezuela, salimos. Y realmente cuando quisimos entrar a este país, nos regresaron a México. Tuvimos casi 2 años esperando en México. Muchísimo. En un proceso migratorio en Monterrey, ¿no? Allá también dejamos una familia hermosa en Cristo, y de verdad que el Señor, creo que en cada etapa de nuestras vidas el Señor nos ha ido procesando de acuerdo a lo que Él nos quiere enseñar, ¿no? Y sin duda alguna en México nos enseñó fue dependencia, depender totalmente de Él, porque perdimos todo. En México realmente lo único que teníamos era Cristo. Wow, lo más grande, ¿no? grande. Teniéndolo todo, pero sí. En lo natural, materialmente hablando. Hablando materialmente, sí, habíamos perdido todo. Qué fuerte. O sea, nosotros nos despojamos de lo poco que teníamos en Venezuela para poder llegar a este país, y en el camino perdimos todo. Wow. Bueno, ¿Y cómo fue estar allá en Venezuela con tus niñas? Bueno, realmente tu esposo. Cuando llegamos a México nos recibió una familia en Cristo que nos adoptó. ¿Los conocían previamente? No. ¡Wow! No. ¡Qué hermoso! Nos abrió las puertas. No sé si escaramuciar, decimos en Colombia. Nos abrió la puerta de la iglesia, esa familia. Y desde allí nos quedamos hasta que nos tuvimos que venir para acá. Casi 2 años estuvimos ahí con ellos, compartiendo dentro de la iglesia. Una familia hermosa, de verdad que fue de mucha bendición para nosotros, todos los hermanos que estaban dentro de los ministerios. Nos bendijeron de una forma de verdad excepcional. Es algo tan especial, porque nosotros cuando nos llamamos hermanos en la fe es porque no tenemos la misma sangre, el mismo ADN en lo natural, pero lo espiritual tenemos la misma sangre que nos lava, y es la sangre de Cristo. Y hay hermanos y hermanas en la fe en tantos lugares, pero me impacta mucho porque ustedes ni los conocían y Dios les permite ese proceso de regreso. O sea, ustedes venían ya a quedarse a Estados Unidos, les toca volverse a México con las manos vacías. Sí, me recuerdo que cuando nos regresan a México, lo primero que nosotros pensamos fue qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir, de qué vamos a vivir. Y por medio de otra persona llegamos a esta iglesia y le
contamos todo al pastor que había sucedido, el pastor Francisco. Y él nos dice, bueno, no pasa nada, quédense acá. Esta es su casa. Entonces, desde ese momento nos quedamos dentro de la iglesia. Su hija Erika y su esposo Roberto son los copastores de la iglesia, y Vida Eterna se llama. Qué lindo que los menciones, porque es una forma de honrarlos. Sí, ellos totalmente fueron, de verdad que la bendición más grande que pudimos recibir por parte del Señor. Ellos fueron el instrumento, ellos nos abrieron su casa, su familia. El estar con ellos, sentíamos protección porque realmente nosotros estábamos solos. Y eso no se olvida. No, y se agradece. Nosotros le agradecimos y todavía hablamos con ellos y conversamos y siempre le honramos y le recordamos que había algo que yo siempre le decía a ellos, y cuando conversamos siempre le recuerdo, yo le digo, mira que Dios nunca se queda con nada. Amén. Y me decía, ¿cómo así? Yo, Dios nunca se queda con nada. Amén. Y cuando pudimos honrarle, yo siempre le decía, no, mira poco, no lo hagas, que nos hace sentir mal. Y yo le decía, no, Dios nunca se queda con nada. Ustedes sembraron en nosotros sin ningún interés. Y no es porque nosotros se lo queramos devolver porque ustedes hicieron algo, sino porque el Señor le va a regresar al 1000%. Qué lindo. Y de verdad que al principio sí fue fuerte porque desconocíamos pues lo que era un país totalmente. Claro. Y no fue algo programado por nosotros, pues, sino que estuvimos ahí, que creíamos que íbamos a estar de paso. Pero Dios nos procesó. Nos procesó. Y nos está preparando. Nos bendijo. Y de verdad que agradezco y bendigo el país, México, porque de verdad para nosotros fue de bendición. Las personas que dejamos allá se convirtieron en nuestra familia. Qué lindo. Porque además cuando uno está solo, uno va en una aventura, uno quiere ir a otro país o hasta en pareja, como que uno dice, bueno, aguantamos hambre. Pero es que cuando ya hay dos niñas, correcto, ¿qué edad tenían en ese entonces? ¿Eran tan pequeñas? Sí, Gesiel tenía 1 añito. Estaba bebé. Muy bebecita. Y Jaciel tenía 4. Estaban súper chiquitas, sí. Pero bueno, ese fue como ese paso a la tierra prometida, no esa transición. Yo siempre digo nosotros cuando salimos de Venezuela, yo le pregunté al Señor, y yo le decía, ¿será que vamos? ¿Será que no vamos? Y el Señor, por medio de su palabra, me dio palabra, y me dio una palabra que yo pensé que iba a ser de inmediato, ¿no? Y me decía, a medida que vayan avanzando, ¿no? Entonces, cuando nos dejan en México, yo le decía al Señor, pero no entiendo, porque si tú me dijiste que yo iba a cruzar, que yo iba a estar en Estados Unidos, ¿por qué me tienes acá? Y era algo que yo me preguntaba y muchas veces me molesté con el Señor. Y bueno, en un día que yo estaba haciendo algo, el Señor me trajo a memoria esa palabra y me decía, a medida. Y la medida es el tiempo, y ese tiempo no ha finalizado. Wow. Y yo le dije, Jaime, vamos a cruzar y vamos a estar en Estados Unidos. Y así fue. Y pensando en eso, lo que te iba a decir ahorita era de la tierra prometida, que la tierra prometida no solo es Estados Unidos, porque la gente piensa que donde fluye leche y miel y donde todo es perfecto es acá, pero la tierra prometida es donde Dios está contigo, en Venezuela, en Colombia, en Honduras, en El Salvador, en la Conchinchina, donde sea que tú estés, si tú estás con el Señor, lo tienes todo, porque tú llegas a la tierra prometida, pero antes de tomar esa posesión, las bendiciones que hoy tienes, te tuviste que preparar. Y hay un versículo que a mí me marca mucho y que hace parte de mis lemas de vida, que Dios te lo dio en un momento clave, que fue Josué 3:5, donde la palabra dice, santificaos porque mañana Dios hará grandes cosas, grandes milagros. Y era Josué ya a punto de entrar al pueblo a la tierra prometida. Entonces tú pasaste todo un desierto, literal, el desierto para llegar a este país, pero hubo un proceso también de vida que te marcó, un antes y un después. Sí. Una Maide de hace 4 años atrás y la Maide de ahora, del 2025. Sí. No ha sido fácil.
pero Dios cuando te pones pruebas es porque realmente estás capacitada y porque realmente Dios sabe que algo tienes que aprender. Y para mi vida, desde hace 2 años, ha cambiado totalmente. Desde que recibí este diagnóstico, porque nosotros luego regresamos, llegamos a este país y cuando llegamos, como todo, sin información, sin saber dónde uno no dimensiona, uno no sabe a lo que viene. Yo creo que yo me dejé absorber mucho por lo que es el país y como escuchaba que este país es estresante y yo creo que caí en ese hueco del estrés. Yo recibí la noticia cuando realmente en noviembre yo sentí que tenía una pelotita en el seno y fui como a... ¿2022 o 2023? 2022. Recibí tenía una pelotita en el seno. Recuerdo que tú nos decías que tenías un dolor como en la espalda, ¿no? Sí, pero eso antes del diagnóstico. Antes del diagnóstico. ¿No era relacionado? No, sí. No, nunca fue relacionado. Yo siempre pensé que tenía que ver. Yo me sentí una pelotita en un seno y fui al ginecólogo. El ginecólogo me dijo, quédate tranquila, eso es hormonal. En el 2022. Y eso fue en noviembre. Y yo dije, no, había algo en mí que no me dejaba estar tranquila. Y yo regreso. El Espíritu Santo ya te estaba avisando. Y yo regreso en diciembre. Y yo le digo, no, yo necesito que me vuelva a examinar porque yo quiero saber qué es eso, porque me molesta. Y él me dice, bueno, te voy a mandar a hacer una ecografía y una mamografía, pero no quería él porque no era el tiempo, no tenía la edad. Ciertamente llegó diciembre, yo dije, bueno, ya esto ya... Es hasta después de los 40 la mamografía. Correcto. Y yo les dije, no, ya lo dejo para el año que viene, si ya tengo la orden voy a ir el año que viene. En enero yo ya estoy a punto de hacerme la mamografía y la chica que me la iba a hacer me dice, mira, ¿sabes qué? No, tu seguro no es el mismo con el que el doctor te mandó a hacer la mamografía, tienes que volver a comenzar a hacer todo el procedimiento. Y fue lo que hice. En ese proceso yo me puse a estudiar y ciertamente me dan la cita para abril. Desde enero, febrero, que tomo la cita, me la dan en abril y en abril me hago la mamografía, pero inmediatamente me dicen, vamos a hacer ecografía de una vez. Ya me habían dicho que había posibilidad de que iba a ser un cáncer y yo solamente estaba esperando como la confirmación. Fue para el mes de junio 2023. Qué fuerte porque nadie se está esperando un diagnóstico como ese, ¿no? Nadie quiere escuchar esa palabra. No. Algo que hablábamos con la anterior invitada era que cuando ella va donde el doctor, ella buscaba un doctor, pues ya no quería un oncólogo, ni una oncóloga, porque ella decía, eso significa, sí, porque es lo otro. Como es un golpe fuerte, o sea, yo literal sentí que le llegué a una pared de frente, porque nadie espera sentado en su casa por un diagnóstico como ese. Claro. Nadie cree, ni quiere, ni cree que pueda tener un diagnóstico como ese. Y Dios va preparando todas las cosas. Yo creo que ahorita puedo decir con tranquilidad la palabra cáncer, pero yo no decía esa palabra. De mi boca no podía salir y yo la escuchaba en casa y eso me paralizaba todo, me ponía nerviosa. Pero es un proceso que tú vas como aceptando. Es un proceso de aceptación. Es como un duelo, ¿no? Primero entras como la parte de que no lo quieres reconocer, aceptar. Luego vas como procesando la información y cuando entras a una comunidad, porque ciertamente hay una comunidad,
una comunidad que han pasado, que están pasando o que van a pasar. Entonces yo vi este proceso y lo viví de la mano de una amiga que quiero muchísimo, la bendigo, oro por ella todo el tiempo y esta muchacha la conocí por medio de otra amiga, o sea, y han sido amistades de circunstancia, ni siquiera han sido que son amigas de años de Venezuela, no, para nada. Entonces una amiga me presenta a esta muchacha, me dice, mira... Que tiene hasta tu nombre parecido, sí, como por una correcto. letra distinta, y ¿no? me dice, mira, llámala a ella, llama a Maybe porque ella te va a ayudar. Ella es Maybelline. Maybelline, sí. Y entonces yo le digo, ay, yo decía, Dios mío, si yo no quiero ya hablar con nadie, o sea, nadie me entiende, nadie sabe por lo que yo estoy pasando, y esta me dice que yo llame a otra muchacha, y fue lo mejor que me pudo pasar, de verdad, porque realmente ella había pasado ya por eso. Ella me hablaba con propiedad, ella me preparó para lo que me podía venir, miren, me explicó muchas cosas, y ciertamente yo, agarrada de la mano del Señor, con más fe que nunca. Yo también agradezco mucha familia de acá de la iglesia, mi familia de sangre. Nos tuvimos que parar fuerte sobre la brecha. Fueron momentos muy difíciles, muy difíciles, muy tristes. Para todos, ¿no? Porque sí, esos procesos porque realmente a tu esposo, tus niños. Realmente cuando tienes un diagnóstico de esta magnitud, es un golpe duro, porque piensas inmediatamente en la muerte. Claro, y teniendo niñas tan pequeñas, tu esposo, yo pensaba ciertamente eran mis hijas. Claro. Yo lo único, cuando yo recibo el diagnóstico, yo estoy en casa de mis cuñados, y yo recuerdo que yo salí corriendo y yo lo único que gritaba era mis hijas. Mis hijas. Yo no pensaba en más nada. Yo no pensaba ni siquiera en mí misma, yo pensaba era en mis hijas. Y ciertamente hay un duelo, hay un proceso que porque cada uno de la familia tiene que pasar por diferentes procesos. Mi mamá fue una mujer guerrera, en silencio. Ella nunca me preguntó no cómo te sientes, no, sino que, porque ella me veía cómo me sentía, sino todo bien, mami, todo bien, sí, todo está bien, pero ella como que no quería tener mucha información al respecto, pues, pero yo sé que en silencio era una mujer que oraba y que peleaba por su hija. Estaba ahí hombro a hombro contigo. Hombro a hombro, sentada conmigo. Fue la que me atendió, la que lidió a mis hijas en cada momento, pero en silencio. Me contabas un día de estos cómo fue que hubo un día que tú decías, es que no puedo estar ni en mi casa, no. O sea, se volvió una lucha también espiritual. Espiritual, correcto. Cuando yo recibo el diagnóstico, yo me voy a mi casa porque yo no... Primero, antes de recibir el diagnóstico, yo no podía estar en casa. Era algo como que me asfixiaba, como que me ahogaba. El estar sola no soportaba estar sola en casa. Después que recibo el diagnóstico, que ya es confirmado 100% que tenía un cáncer de seno, yo llamé a una hermana y le digo, tengo cáncer. Y ella me esperó aquí en las puertas de la iglesia. ¡Wow, qué lindo! Una hermana en la fe. Una hermana en la fe, correcto. Wow. Y me esperó acá en la puerta de la iglesia. Ellos son mi familia también de allá desde Venezuela. Desde Venezuela, mi familia en Cristo. De Ojeda, ¿no? De Ojeda, correcto. Y me dijo, no, tranquila, no estás sola. Ellos también fueron de mucho apoyo, mucha gente que no quiero nombrar específicamente porque sé que se me puede escapar a alguien, pero realmente ellos también me dijo, no, vamos
vamos a orar, vamos a estar contigo, pero yo sé que el Señor habló por medio de muchas personas, porque muchas personas me llamaban, me decían, mira, el Señor me habló, me dijo que te va a sanar, pero yo decía, pero el Señor no me ha hablado a mí. A mí el Señor no me ha hablado, pero yo tenía mucha bulla. Estaba perturbada mira que aparte de eso, del diagnóstico, había una aplicación que me llegaba todos los exámenes que me hacían. Ay. Todos los exámenes. Me tomaron una muestra del tumor y como que la examinaban cada 3 minutos. Y cada prueba me la enviaban y el sonido, Wow. el sonido del teléfono era algo que me daba ganas de vomitar, no me daba de todo, dolor de cabeza, me daba ansiedad y yo quería todo el tiempo tener el teléfono en silencio. Ya luego que, bueno, tuve el diagnóstico que era el 100%, tuve las consultas con los doctores y hubo un doctor, porque ciertamente, como dije anterior, el Señor va preparando todo su escenario. Yo digo que estos días fueron devastadores para mí, para mi familia, pero ya yo después decía, Señor, gracias. Agradecía yo y en día agradezco. Yo digo, Señor, gracias, porque no por el cáncer, sino por el proceso. Claro. Porque ciertamente cuando nosotros pasamos por un proceso o por el valle, y cuando tú sientes que realmente estás cerca de algo que no quieres, el Señor te procesa para bien. Y yo sé que el Señor me hizo más fuerte, me hizo ver la simplicidad de la vida, Dios me hizo con más fe. Y tuviste que pasar por todo ese proceso de quimioterapia. A mí me encantaba verte porque hubo una Navidad, ustedes en parte de su emprendimiento nos donaron una vez acá a la iglesia el 360 y todos ahí felices, bailando, danzando, cantando, pero a mí me impactaba verte porque parte de la feminidad y lo que nosotras somos es nuestro cabellito y nos planchamos, nos cepillamos, toda la cosa, pero te ves sin cabello un día, te ves con una mastectomía y obviamente llorabas y todo, pero venías y no era la sonrisa del payaso que río y lloro por dentro, no, estabas con el gozo de Dios, sí, y no, estabas ahí en el 360 sonriendo. O sea, ¿cómo lo lograste? Ya el Señor ya había hablado a mi vida, bueno, ya ese sonido perturbador que ya yo tenía, que no me dejaba escuchar la voz del Señor, ya se había aplacado. ¿Cómo se silenció? Ay, pastora. La voz de él fue más fuerte que las otras. Sí, pero con muchas lágrimas, con mucha oración, con mucho tiempo a sola. Por ahí está la clave. Sí, y el Señor habló, como le decía antes, mucha gente me decía, el Señor te va a sanar, el Señor me dijo, yo decía, pero yo no lo escucho. Y yo mientras yo no lo escuchaba, y yo no tenía esa certeza de que el Señor iba a hacer algo conmigo, mi corazón estaba siempre tenebroso de cualquier información que pudiera venir, hasta que yo silencié por medio de oración, de intimidad con el Señor, de quedar a solas con Él. Había rato que yo me acostaba en la alfombra y yo decía, Señor, ya lo único que quiero es escucharte. Y yo le rogaba, yo le decía, Señor, si hay algo incorrecto que yo estoy haciendo, demuéstramelo, porque yo quiero vivir. Yo quiero vivir y yo quiero adorarte. Yo quiero criar a mis hijas, yo quiero ver mi familia crecer. Y el Señor me dio la palabra, me dijo todos los días que todos los días era un milagro. Entonces yo decía, si todos los días son un milagro, tenemos que vivir el hoy y el presente. Entonces era más como la ansiedad de pensar en lo que podía pasar. ¿Ves? Entonces yo dije, no, es hoy, vamos a vivir el hoy.
Y de igual manera el Señor procesa a Jaime de otra manera porque es mi esposo, él también tiene temores a las niñas en verme pasar porque fueron 6 quimioterapias agresivas, ¿verdad? Que la gente me veía sin cabello, pero adicional a eso fueron 14 más, o sea. Y las náuseas y el malestar, todo eso. El Señor se encargó de todo, porque yo inmediatamente que tomo el diagnóstico, que hablo con Maive me comienza a preparar, ella me dijo todo lo que iba a suceder. Y cuando ya yo voy para el cirujano oncólogo, él me dijo, ¿sabes qué? Mira, este es tu diagnóstico y tú tienes que tener presente que esto es 90% curable. Pero me dijo, todo depende de ti. La actitud. Me dijo, esto es 90% mente. El resto me lo dejas a mí. Y yo... Es demasiada responsabilidad. Dios mío. Yo dije, nada, yo tengo que cambiar la atmósfera de todo lo que yo estaba haciendo, realmente, porque hay un temor que te invade y un miedo. Y yo dije, no, yo tengo que cambiar todo lo que yo he estado pensando, renovar mi mente, renovar todo tipo de actitudes negativas y obviamente habían días de que lloraba, porque yo soy humano, aun cuando el Señor me habló, aun cuando el Señor me estaba procesando, aun cuando yo había aceptado y quería saber en los por qué estaba pasando por el proceso. Siempre había algo que tenía el temor, me invadía el temor, una noche que no podía dormir porque me invadía el temor, o alguien que se te acerca y te dice, ay, mi familiar murió de esto, me invade nuevamente el temor. Entonces son cosas que yo decía, el enemigo quiere como quitarme la actitud que yo tengo, que yo siento que en el proceso yo dije, no, yo voy a seguir en bendición, yo voy a seguir con toda la mejor actitud, lo que se vaya presentando, ahí vamos viendo, como decimos nosotros. Y lo único que me preocupaba era mis hijas, como vuelvo y lo repito, yo le dije a las niñas, mira, mami se tiene que hacer un tratamiento, mami se le va a caer el cabello, la grande sí lloró y me dijo que no quería, y yo le preguntaba, pero ¿por qué te da pena que a mami la vean sin cabello? Decía, no mami, es que me da cosita contigo. Oh. Yo le decía, no, si quieres podemos ir a comprar pelucas, si es que te da pena que mami esté sin cabello. Y siempre tomé la mejor actitud para afrontar ¿Usaste alguna vez peluca? Nunca. Sí, yo no recuerdo haberte visto con peluca. Nunca. Nunca. Inclusive en la primera quimioterapia, ya cuando iba para la segunda quimioterapia, creo que fue como 2 días antes que sentí que se me comenzó a caer el cabello y le dije a Jaime, es el momento. Y Jaime, no, vamos a esperar. Y yo le dije, no, es hoy. Yo le dije, es hoy y lo vamos a hacer. Y recuerdo que nos metimos en el baño todos y las niñas me pasaron la máquina. Wow. ¿Los 4? Sí, los 4. Y luego Jaime se quitó su cabello también. ¡Qué bonito! Sí. Y realmente al principio, claro, me impactaba, ¿no? el verme, pero yo decía, el Señor me está sanando. Si esto es parte de la sanación, no pasa nada. Y realmente fueron muy pocas las veces que me sentí mal, triste. Yo en cada quimio quería ir vistiendo bien, oliendo bien, llegaba con la mejor actitud, los enfermeros ya me conocían, todas las enfermeras, y ciertamente hasta la última quimio yo dije, esto es parte de un proceso, y créame que va a sonar un poco feo, pero me la gocé, porque yo dije, realmente, si el enemigo quiere otra cosa, no lo va a lograr. Se metió con la guerrera equivocada. Correcto. Sí, Señor. Wow. Hay algo muy, muy impactante también de todo lo que hemos hablado, porque a mí me marcó mucho un día que fuimos a visitarte, creo que antes de la mastectomía, si no estoy
bueno, por ahí como a principios de año del 2024. Y recuerdo que me decías, yo soy otra en todo, o sea, hasta en el cuidado de la casa. Sí. Porque nosotras somos obsesivas, así, que Sí. nadie nos aplaste el cojín del mueble, Sí, queremos tener todo como en revista. Sí. Y cuando pasas ese proceso... Sí, yo realmente soy maniática compulsiva. ¿O sí? Bueno, ya he soltado un poquito, realmente ya he soltado un poco. Es otra media hora. No tengo tanto. ¿Un cuánto por ciento? Hay que preguntarle a Jaime. Sí. He mejorado en muchas cosas porque no me estaban haciendo bien y creo que fue el detonante. Yo tenía que hacer una pausa y evaluar que habían cosas que tenía que cambiar en mi vida y con respecto a cosas que son reemplazables, ¿ves? Uh-huh. Y yo decía, yo me molesto porque, por ejemplo, me aplastan el cojín del mueble. Es que es terrible. Y entonces yo decía, no vale la pena. Uh-huh. No vale la pena. Y hay cosas que todavía, que si raya la mesa la niña y yo a veces voy y me recuerdo, el Señor me trae a memoria y yo digo, no pasa nada. Y las niñas han aprendido de eso, porque ciertamente hay veces que se derrama algo en la camioneta y su papá le dice, es que mira la camioneta que está sucia y le dice, agradece que tienes una familia con quien aprovechan el momento. Entonces, si el Señor te transforma. Como que el manejo de las emociones es diferente. Es diferente. Porque si pasas por algo tan fuerte como un cáncer... Ya nada te va a robar la paz. Ciertamente tiene que ser algo... Y si hay algo que te la quiera robar, el Señor te trae a memoria. O sea, si sobreviví a un cáncer, ¿cómo no voy a sobrevivir a la mala cara de mi vecina? O a cosas que pasan. Sí, exacto. Entonces ya... Yo creo que es algo innecesario. El estar sin paz, claro que sí vamos a estar molestos por cualquier cosa, sí, es natural, es nuestra naturaleza, que nos molestemos por cualquier cosa, pero siempre que me pasa algo como eso, que Dios mío, se volvió a mojar el piso, y el Señor siempre está ahí recordándome. Yo digo, no vale la pena, no me voy a molestar, eso no me hace bien, no me voy a estresar. Entonces, sí, ciertamente todo cambia, todo, absolutamente todo. Pero definitivamente fue la fe la que te sostuvo, porque si el doctor puede decirte es un 10% la parte médica y un 90% tu actitud, y esa actitud pues no podía estar fuerte si no tenías a Cristo. No, para nada. Porque el humano lo intentaste y eran voces y voces, pero cuando por fin te anclaste en la roca, ahí cuando recibo el diagnóstico, yo hice, como invité a varios hermanos de la iglesia, una hermanita llevó para cantar en mi casa, porque era que no podía estar en mi casa. Jaime entraba a la casa y era algo espiritual que había. Jaime entraba a la casa y se sentía ahogado, quería ir a llorar, y ya yo cuando estaba calmada él estaba llorando, o viceversa. Y yo dije, no podemos estar en esta situación, porque ya hay un diagnóstico y ya sabemos qué es lo que está pasando y ya sabemos lo que nos viene. Y yo no puedo estar dudando de lo que yo creí y del Dios a quien yo le sirvo. Entonces yo dije, yo invité a todo el que pudo ir a la casa, hicimos una célula, cantamos, adoramos, reprendimos, y ciertamente volvió a ser mi casa. Y confirmo que es algo espiritual. Cuando Jaciel de la nada se fue a bañar y viene llorando. Y yo le digo, ¿por qué estás llorando? Me dice, mami, tengo mucho miedo de lo que te vaya a pasar en la operación, porque para esos días me iban a operar. Y yo dije, no, esto es algo espiritual. Y yo le dije, no, vamos, me puse con ella, oramos y reprendimos, y nunca más volvimos a sentir el espíritu de temor en nuestras vidas. De verdad que
hay que pararse sobre la brecha, y ciertamente el doctor me dijo que yo tenía que colocar de mi parte en actitud, pero no puedes colocar actitud cuando estás sola. Claro. Y esta no fue una lucha de mí sola. Fue el Señor que me dio la fuerza, fue el Señor quien me renovaba los pensamientos, fue Dios quien me sanó. Y hay algo que mi pastor favorito, mi predicador favorito, mi esposo, él siempre dice que a problemas espirituales, soluciones espirituales. Y ahorita puede que alguien que esté ahí viéndonos esté enfrentando una situación similar o una situación quizá aún más fuerte, pero que necesita escuchar esta palabra, porque es que no se trata solo de religión o que venga a la iglesia y entonces todo va a ser más fácil, porque el Señor lo que nos dijo es que vamos a tener aflicción en este mundo, pero que confiemos, que Él ha vencido al mundo. Pero entonces, ¿cómo les podemos trasladar esto? ¿Cómo les podemos decir qué es la fe en Jesucristo? Que no les estamos diciendo, tiene que hacerse evangélico para sobrepasarlo, pero ¿cómo fue que esa fe te fortaleció emocionalmente? ¿Cómo fue que tu espíritu se renovó para poderte parar valiente y vencer? Sí, bueno, por medio de la palabra. Yo intimidaba con el Señor, y el Señor me hablaba a través de tengo muchos versículos anotados, y el Señor me decía, no vas a morir. Yo todo lo anotaba con fecha, lo tengo anotado con fecha, y yo le decía, gracias Señor por tu palabra, porque en ti he creído y yo sé que tu palabra no va a caer a tierra. Y como dice usted, pastora, que dice el Señor que debemos de confiar, y yo simplemente confié. Yo ya al final, cuando ciertamente yo estoy en enero, terminé todas las quimios, mi tratamiento, y yo le digo al doctor, ¿y cuándo me das de alta? Y me dice, ya tú estás libre del cáncer. Gloria a Dios. Y yo dije, ya tocaste campanita. Yo dije, no me lo tenías que decir, porque ya el Señor ya me lo había confirmado. Y yo le agradezco al Señor, porque si es verdad, pasé por este proceso, y yo le decía al Señor, gracias Padre, porque no me dijiste cómo lo ibas a hacer, porque mis ojos tuvieron que verlo. Amén. Y ciertamente es un proceso que no solamente para mí, para la familia, pero cuando estamos tomados de las manos del Señor, cuando sabemos en el Dios que hemos creído, que Dios no es un Dios de mentiras, la carga se hace más liviana. Y yo invito, o sea, a todo aquel que esté pasando por este proceso, que busque del Señor, se hace más liviana la carga, y creo que es la mejor decisión que podamos tener, porque como decía su palabra, o sea, no vas a tener aflicción, pero confía que con Él es más liviana. Yo me gocé en cada servicio. ¿No dejaste de venir a la iglesia? Nunca dejé de venir a la iglesia, nunca dejé de ir a un acto de las niñas del colegio, nunca me sentí mal de físicamente, siempre estuve activa en todas las actividades que pude ir. Sin cabello, siempre me pintaba las cejas, porque yo decía, no puedo estar sin cejas, siempre cargaba mi creyoncito. Y yo decía, no, sin cejas jamás, o sea, que me falte el cabello, pero sin cejas no puede ser. Y siempre estuve con una actitud positiva, pero era porque ya el Señor me había dicho que Él iba a hacer la obra perfecta. Pasé por 20 quimioterapias, 5 operaciones, y realmente es duro para el cuerpo. Pero Dios te da todo, cuando te va a bendecir, te bendice completamente. ¿Y qué viene ahora para la nueva Maydi? ¿Qué proyectos hay? ¿Cuál es el sueño? Ya realmente estamos trabajando. Yo soy agente de seguro de salud de vida.
soy preparadora de taxes también, vienen nuevos proyectos, claro que sí, vamos a hacer contabilidad y tenemos muchos proyectos en mente con otros compañeros también, pero lo importante es que vamos avanzando y no solamente profesionalmente, sino también espiritualmente. Amén. Confiando siempre en el Señor, confiando siempre en su palabra, dedicándole todo el tiempo que podamos, sirviéndole, enseñándole a mis hijas lo que es el servicio al Señor y amándolo cada día más. Porque tienes unas pastoras en la casa, ¿no? Jaciel y Gesiel son dos niñas muy lindas, ellas danzan, ellas están siempre ahí metidas con Dios, les gusta orar. No, ahora le gusta escuchar al pastor, ahora no quieren ir a clase. ¿En serio? Sí, ella dice, no mami, yo quiero escuchar al pastor que va a predicar hoy. Y nos dice, ve que el pastor dijo. Dice, no recuerdo, mira que el pastor nos ve lo que predicó el pastor. Dice, qué bonito, sí. Las estás marcando con la palabra de Dios. A veces gente dice como, bueno, si mi hijo no quiere ir a la escuela, como que no quiere ir, va o va, pero cuando no quiere ir a la iglesia, ay bueno papito, pues usted escoge cuando esté grande. Aquí no funciona, no se puede escoger, aquí vienes o vienes. Muy bien, estás marcándolos con esa fe que fue la que te sostuvo. Sí. Y siempre le colocamos como ese tilde de que fue Dios. Siempre tratamos de salud. Perdón, gracias. Siempre le colocamos ese tilde de decirle fue Dios quien hizo la obra, y ellas son niñas que han orado y oran, todas las noches están orando y pidiendo y clamando el nombre del Señor, y nosotros siempre tratamos de lo simple, hacerle ver a ella de que Dios responde, de que Dios es único, de que Dios es grande, de que Dios es poderoso y de que a Él es el que debemos de servir. Más que todo esto, pastora, de verdad, este proceso de un diagnóstico de cáncer nos ha servido a mí y a mi familia para confirmar de que Dios es un Dios grande, un Dios poderoso y un Dios vivo. Amén. Un Dios que su palabra nunca cae a tierra, y un Dios al que ahora con más ganas, ahora con más amor, no que antes no la tuviésemos, pero te hace como renovar las fuerzas para te levantaste aún más fuerte como las águilas, como dice la palabra. Sí, incluso que yo leía lo de la transformación de las águilas, y yo dije, Señor, así tal cual me dejaste, sin cabello, sin uñas, sin nada. Pero aquí estamos nuevamente renovadas para volar alto. Así es. Qué lindo. Y si Maide pudo, tú también puedes. Claro. Si el Señor lo hizo con ella, también lo hará contigo. Recuerda que este es Renacer, el podcast de nuevos comienzos. Así que te invito para que nos sigas, me regales un me gusta, actives la campanita de notificaciones, porque de esa manera harás que este contenido, que es gratis pero de gran valor, le llegue a muchas personas. Gracias por haberse quedado hasta el final. Bye. Y gracias, Maide. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Nos vemos pronto.